Navegantes del Caribe. Este es nuestro segundo episodio. Hoy tenemos como invitada a Sol Yadira Rodríguez. Bienvenida, Sol. Muchas gracias por estar aquí hoy en este podcast. Es el segundo episodio, pero en realidad es la primera vez que vamos a hacerlo entrevistando un mecánico de aviación en realidad. Para comenzar, Sol, preguntas básicas que te vamos a hacer, que van a ser definitivamente de mucha ayuda para otras personas que quieren seguir tus pasos. Y como básico, ¿verdad? Nos gustaría saber de dónde eres, en qué pueblo eres, tu familia, cuántos hermanos tienes. Bueno, primero que nada, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sol Yanira Rodríguez Rivera. Soy del pueblo de Naranjito, Puerto Rico. Hija única, 5 hermanos varones. Comencé en la aviación bien tempranito. Yo te diría que a los 17 años. Okay. Siempre tuve la inquietud, pero pues obviamente las cosas antes, tú sabes que en el campo específicamente, pues era un poquito difícil que 6 hijos estudiaran. Exacto. Así que pues yo comencé buscando ayuda a través del gobierno y entonces pues conseguí una ayudita a través de un programa que se llamaba JTPA del municipio de Bayamón y así fue que comencé. Y pregunta que te hago, de esos 6 hermanos, ¿tú eres la única que entró en el campo de la aviación? Yo soy la única. Ellos todos trabajan en construcción, son artesanos, inclusive mi papá trabajó muchos años en lo que es la construcción. Mucha gente lo conoce en el pueblo de Naranjito. Lo conocía, papi murió hace unos añitos atrás ya. Entiendo. Pero todos ellos trabajan en lo que es la construcción. En aviación en mi familia, prácticamente nadie. Eso es lo que queríamos saber, porque en verdad nunca te había preguntado yo personalmente si eras la única. Y ya que estamos hablando que eres la única, ¿cómo te motivaste para entrar en este campo de la aviación? ¿Qué te motivó para ser mecánica de aviación? Pues mira, desde pequeña siempre, obviamente, la clásica, tú mirabas para arriba cuando pasaba un avión y eso captaba siempre tu atención, pero yo siempre se me quedaba esa pregunta, más allá de que mira un avión, era ¿cómo eso está allá arriba? ¿Cómo vuela? Eran muchas incógnitas y obviamente pues al pasar de los años que uno va estudiando, y entre las grandes cosas que se hacen en el mundo, esa era una de ellas, ¿verdad? Y yo decía, yo quiero tal vez, en ese momento, al principio decía, yo quiero como que ser piloto o trabajar en algo que tenga que ver con aviación, porque honestamente no sabía que había mujeres dentro del campo de la mecánica. Exacto. Y buscando información, me encuentro, ¿verdad? Con que por lo menos en lo que era el Air Force, el Army, sí había mujeres mecánicas de aviación y simplemente buscando información veo esta revista donde me encuentro esta foto de esta chica en esta cola de este helicóptero gigantesco trabajando en un motor. Entiendo. Y yo digo, mira, caramba, hay mujeres que trabajan mecánica de aviación y todo empezó porque, yo creo que entonces voy a buscar un poquito más de información sobre esto y así comencé. Y entonces luego de eso comenzaste los estudios como tal de mecánica de aviación y me mencionaste antes que fue con ayuda del gobierno en Puerto Rico. Sí, el gobierno tenía antes muchas ayudas y una de ellas era a través de un programa que se llamaba JTPA. Que eso lo ofrecía el municipio de Bayamón. Y para esa época era, ¿verdad?, un poquito más difícil que ahora, porque no había internet para esa época, así como para poder aplicar. Tú tenías que ir a hablar directamente con el alcalde de la ciudad. Te entiendo perfectamente. Pedí una dispensa porque había que pedirle permiso al alcalde de tu pueblo. El alcalde me permitió ir a hablar con el alcalde de Bayamón para pedir una oportunidad para estudiar en el municipio. ¿Y por qué? Pues obviamente porque no se ofrecía en Naranjito. Y al no ofrecerse el curso en Naranjito, pues entonces, pues, obviamente pedí la dispensa y me la dieron. Y así fue que comencé como aprendiz de mecánica de aviación. Era un curso que se ofrecía. Y así fue que comencé. ¿Y eso lo hacían en un salón de clase en Bayamón o también tenían como...? No,
Eso era en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en lo que era Aeroshop International. Okay. Ahí estaba esa escuelita que era la que ofrecía las clases, y entonces ahí el señor Villafañe habilitó un espacio para poder dar las clases. Okay. Y entonces ahí habían unos cuantos maestros, ¿verdad? Creo que habían como 2 o 3 que eran de hecho mecánicos de American Airlines. Okay. Y ofrecían las clases, ¿verdad? Lo que ellos conocían, y ahí fue que comencé. Entiendo. Luego que terminas ese curso, sacas tu A&P. Y, me iba a decir algo, ¿verdad? No. Ok, luego que tienes tu A&P, viene la parte que es la que a veces uno piensa que es más difícil. ¿Quién te da esa primera oportunidad como para ser ya una empleada trabajando como mecánico de aviación? Pues créelo o no, fue antes de eso. Trabajando, bueno, estudiando, tú tenías que hacer prácticas también con ellos allí. Okay. Y lo que era en el hangar de Caribear, ¿recuerdas Caribear? Pues allí, sí, pues ahí estaba para esa época el señor Linero, ¿verdad? Uno de los líderes de la aviación, estaba allí trabajando como prácticamente inspector, porque se hacían inspecciones de 50, 100 anuales. Okay. Y entonces con Ángel Ramírez, que también mucha gente lo conoce, él fue profesor también en Miguel Such, y actualmente trabaja en Cape Air. Okay. Ahí con ellos yo hice las prácticas. Okay. Y por cosas del destino conozco gente a través de ellos. Y de hecho, Linero tenía un hangar cerca de donde está Santana, empresa Santana. Okay. Y allí yo empiezo mis pininos con Germán Álvarez, que es otro muchacho bien conocido en Isla Grande en el aeropuerto, y empiezo a hacer inspecciones, ¿verdad? Como prácticas de 50, 100 y anuales. Ahí es que yo empiezo. Ahí entiendo. Después de eso. Exacto, después de estar con Después de eso, entonces es que yo comienzo a estudiar prácticamente, bueno, me voy a Miami, ¿verdad? Voy a Florida. Florida comienzo en la George T. Baker. Ahí estuve alrededor de 1 año y medio. Y entonces ahí me llaman de Puerto Rico porque la Miguel Such había perdido la acreditación. La Miguel Such le devuelven su acreditación. Y ahí me entero, y entonces me contacto con Blanca Perdomo, que era para esa época la directora, y me dio la oportunidad de transferirme porque estaban aceptando transferencias. Y ahí es que voy a la Miguel Such, termino, ¿verdad? Mi curso, y entonces otra vez me reencuentro con Lineros, con Ángel Álvarez, Ángel Ramírez, perdón. Y entonces con ellos me ayudaron muchísimo para poder terminar y sacar mi licencia, que la saqué con Lineros, ¿verdad? Okay. Eso te iba a preguntar, ¿quién fue el examinador? El examinador fue Lineros. El examinador fue Lineros, pero al yo trabajar con él, obviamente hubo que llamar a alguien del FAA. Y Otero, el señor Otero, fue el que estuvo esos 3 días, que antes eran 3 días, para entonces sacar la licencia. Bueno. Pero tengo que hacer énfasis en que de verdad que fueron fue bien interesante ver, ¿verdad? Ahora cuando pasan los años, cómo la gente en este campo, más que verte como un compañero o como una persona más, tú te haces prácticamente familia de esas personas. Y tú lo sabes. Fue bien difícil porque yo vivía en Naranjito. Y en un momento mi papá se enferma, le da un infarto y entonces se acaba esa parte de la ayuda económica y yo tengo que comenzar a trabajar en otras cosas para poder continuar mis estudios, al punto de que un día yo pues llegué a la escuela para darme de baja porque ya yo no podía más. Ahora que mencionas no tenía manera de llegar a la escuela. Yo salía de mi casa a las 3 de la mañana para coger guagua pública, ¿verdad? O transportación pública para llegar hasta la escuela. Y a veces llegaba a las 8 de la noche a mi casa otra vez para atrás. Así que es bien sacrificado. Llegó un momento en que dije, ok, ya no puedo más, no tengo ayuda, pues, ¿verdad? Tengo que trabajar solita, tengo que trabajar primero para entonces después continuar. Y quiero hacer énfasis en que lo que fue el señor Linero, Blanca Perdomo, mi profesor que en gloria esté de Salón Hogar, que era el señor Martínez, ellos se negaron rotundamente a dejarme ir de la escuela. Qué bien. ¿Te dieron la ayuda? Sí, no, ellos se negaron y me ofrecieron hasta su casa.
Así que créeme que económicamente yo estoy hoy por hoy aquí, no podía pagar ni siquiera el examen y ellos me ayudaron económicamente para poder terminar mis estudios y sacar mi licencia. Así que de verdad que quiero agradecérselos en el alma y a muchos otros, ¿verdad? Maestros como López, Gaucho, Titre, son muchos, tú sabes, muchas personas a las que hay que agradecerles porque fueron bien empáticos conmigo. Exacto, hay que estar agradecido a todas esas personas siempre. Sí, definitivo. Definitivo. Te preguntaría esto, pensando en otras mujeres. ¿Tú encuentras que sería difícil para las mujeres lograr la meta de llegar a ser mecánico de aviación? No tan solo para mujeres, a veces para mujeres y hombres, para ambos. Exacto, sí. Lo que pasa es que sí, obviamente, ¿verdad? Entrando en ese tema, es un poquito más... La pregunta que hago, y perdona que te interrumpa, es porque yo me imagino que muchas personas, como ya tú pasaste todo eso, esos pasos, pero muchas personas quisieran lograr lo que ya tú has logrado y estoy seguro que quieren conocer una persona como tú y que le abra esa ventana de poder sentirse, ok, yo puedo hacerlo, ella lo hizo, yo puedo hacerlo. Por eso te pregunto, ¿qué tú piensas sobre eso? De que es un poco, ¿verdad? Difícil, en parte sí, pero es más bien porque uno tiene, acuérdate, tú estás entrando en un mundo que estás rompiendo estereotipos. Exacto. ¿Por qué? Porque por muchos años, pues, habían bien poquitas mujeres en lo que era el campo de la aviación, en específico civil, hablando civil. Es correcto. Sí se hace difícil, ¿por qué? Porque, pues, lamentablemente tienes que demostrar, ¿verdad? Un poquito más a veces de que sí te mereces un lugar en ese espacio. Y eso no pasa solamente en la aviación. Yo sé que pasa en muchos campos para todas las mujeres, ¿verdad? Que quieren, progresar en lo que sea, pues hay que demostrar un poquito más. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy en día se ven muchas más las personas féminas trabajando como mecánico, como piloto, en rampa. Y yo creo que en cada departamento, ¿verdad?, que tiene que ver con esto de aviación, tanto tú como yo podemos ver la cantidad de mujeres que están envueltas en esto. No, definitivamente. Inclusive, para la época que yo comencé en American Eagle en el 2000, solamente era Melia Rodríguez, que mi amiga de muchos años, ella estuvo en la escuelita que yo estuve también, y estudiamos juntas acá también en la George T. Baker, y ella fue la primera que entró a American Eagle, y de hecho, a través de ella también, pues yo pude entrar a la American Eagle, porque ya nos conocíamos, y era ella y yo. Por lo menos en lo que es en el área de la mecánica, ¿verdad? Exacto. Sí, en la rampa había más mujeres y en stores, ¿verdad? Lo que es stores, había mujeres también, pero éramos las únicas dos mecánicas prácticamente por mucho tiempo. Pues sabes que ahora que mencionas eso, sí tienes razón, porque lo que me viene a la mente, aparte de ustedes dos, en los años que yo trabajé allí con ustedes, que fueron bastantes, fueron 23 años, las únicas personas que recuerdo son ustedes dos, y una muchacha que vino, creo que de acá de Texas, que se llama Sharon. Ella está, no sé si Sharon, ¿sabes quién es? Está en American también. No la conozco personalmente, pero sí escuché mucho de ella, porque Sharon también creo que, si no me equivoco, estudió en la Miguel Such. Ok. Bueno, ya veo. Actualmente, estás trabajando en lo que la mayoría de las personas pues soñamos llegar. Estás trabajando en los heavy, ¿verdad? ¿Y cómo comparas eso, ese trabajo que tienes actual, con el trabajo que tenías anteriormente? Me refiero para ayudarte con la pregunta. ¿Sientes que es más fácil trabajar en General Aviation o es más fácil trabajar ya en los Major Airlines como tal? No, mira, Major Airlines es bien fácil. La realidad es que es mucho más fácil. Cuando tú trabajas General Aviation, es trabajo bien duro, bien fuerte, porque como mencionaste en el podcast, en el primer podcast, las cosas han cambiado mucho y ahora mayormente el avión prácticamente tú vas y el avión te dice dónde le duele, vamos a ponerlo así. Todo está bien, porque todo ha cambiado, no es como antes que tú tenías que ir directamente a un troubleshooting y tú prácticamente encontrar qué era lo que tenía el avión. Correcto. Ahora prácticamente los aviones vienen diseñados para decirte qué es lo que está mal en ellos
y tú lo cambias. Se trabaja mucho lo que es avionics, mucha electrónica. Pues pero mira, lo que... ¿qué dices eso? Es entraste en un tema que no estaba preparado, pero tú lo entraste. Y es porque yo pienso, ¿verdad?, que se estudia para A&P. Pero cuando tú estudias para A&P, tú sales con un conocimiento, para resumir, ¿verdad?, bien concentrado de airframe y power plant. Pero cuando hoy en día tú vas a la línea aérea, y ahí yo critico las líneas aéreas, por los años ¿verdad?, que tanto tú como yo llevamos, es que te enfrentan a una situación de hacer un troubleshooting en avionics. Y muchas escuelas hoy en día, sí, porque también tengo que decir eso, muchas escuelas hoy en día te dan la alternativa y como opción tomar un curso de avionics. Pero ese mecánico que sale con un curso de A&P, sale con su licencia de A&P, pero no está en realidad preparado para enfrentarse a problemas de navegación, a problemas de comunicación, y se siente perdido. Y la línea aérea a veces lo que dice es, esto es parte de tu trabajo. Y yo veo que han eliminado mucho un departamento de avionics, donde esas personas van rápido y saben troubleshootear. No es que el mecánico no lo pueda hacer, es que necesita training. Y ahí, pues, ¿verdad? Pienso yo que estamos como un poquito perdidos en el espacio en eso. A mí se me hace fácil por los años y porque, pues, por otras cosas que gracias a Dios he aprendido. Pero critico siempre eso, tú sabes. ¿Tú crees que todavía sigue sucediendo también, verdad? Sí, definitivamente. Antes, yo recuerdo que el programa como tal de cuando tú estudiabas en la escuela era mucho más amplio. Exacto. Eran muchas más horas, obviamente. Yo sé que obviamente se ha reducido para tener más, ¿verdad?, viabilidad de personal, pero la realidad es que antes tú salías un poquito, no es que salías súper preparado, la realidad es que aprendes todo cuando estás en el field. Es la mejor escuela, exacto. Exacto, pero si no tenías un trabajo previo o algo previo a eso que te diera un hint, de verdad que se te hacía bien difícil, porque siempre, para mí lo más difícil es eso, lo que es la electrónica del avión. Y ahora mismo, no sé por qué, honestamente, no sé por qué las escuelas no enfatizan eso, porque inclusive todos los aviones vienen para eso. Exacto. Entonces, cuando tú vas directamente a la línea aérea, ahora te preparan para un programa o te ofrecen un training que es el de IWIS. El de IWIS, pero ese training es bien básico, en realidad es lo que te dice, es algo bien básico. Es cierto. Y por darte un ejemplo, ahora mismo se ha cortado mucho lo que es el tiempo del entrenamiento, que de verdad es bien importante, por ejemplo, en aviones como un 787 o un 777 que tiene muchos sistemas complicados. Inclusive, tú lo sabes, el MAX, cuando llegó el MAX es un poquito complicado. Y hay que saber bastante del tema o del sistema para tú poder arreglar el avión. Sí, definitivamente. Y lamentablemente lo que te dan es un training bien básico y la realidad es que lo demás lo tienes que aprender tú en el field. Es cierto. Así que yo creo que sí, no sé, deberían de tratar de enfatizar un poquito más ese tipo de entrenamiento porque obviamente eso es costo efectivo para la compañía. Claro. Y también, obviamente, para ti como mecánico te ayuda un montón a acelerar el trabajo. Sí, porque no te sientes limitado en ese momento. Correcto, exacto. No te sientes perdido. Claro. Y hablando de ahora que mencionaste 787, ¿verdad? Y el MAX, pregunta que te quería hacer es, de todos estos aviones que tú has trabajado, desde General Aviation hasta donde te encuentras hoy en día, que gracias a Dios pues tienes la oportunidad de decir, que yo sé que es el sueño de otras mujeres, trabajar en 787, Airbus, se olvidó el nombre del otro, perdóname, el 777. ¿Cuál de todos esos aviones tú dirías que te gusta más? Incluyendo también yo con el más que trabajé, que fue el ATR. Ajá. Yo creo que el ATR 42 y 72 de verdad que es mi avión. A mí me encanta. Yo estoy de acuerdo contigo. Sonará, ¿verdad? Y está media loca porque todo el mundo sueña con aviones súper grandes y son súper chéveres. Los aviones grandes son hermosos, súper cool de trabajar, es un reto. Pero cuando tú trabajas tantos años, fueron casi 13 años trabajando en los ATR, tú te los conoces de rabo a cabo y es bien fácil trabajar con ellos.
es cierto. Y de verdad que me gustan mucho. Uh-huh. Y bueno, y eso va desde que yo empecé con Kinea, 402, Islander, los Saab, los 340, los 737, 800, el MAX, los Airbus, o sea, y de verdad de todos ellos, el ATR ha sido como que el ATR y así de los jets grandes, el 757 por alguna razón me encanta. Sí, a mí me hubiese gustado mucho trabajarlo también, no lo trabajé, sí. No tuve la oportunidad, pero es que es bonito el avión. El 757 yo lo trabajé bien poco, porque ajá, cuando yo llegué a Miami, lo que estuvieron aquí fueron como un mes y se fueron, pero me encantó la experiencia de trabajar con ellos, de verdad. Exacto, que sí. ¿No? Sí, me imagino, eso es tremenda experiencia, definitivamente. Algo que nos puedas contar, una anécdota, por ejemplo, de todos estos años que tú llevas como mecánico de aviación, que tú puedas decir qué clase de misión me han dado, pero la logré. Y te puedo ayudar en algo, porque es que no se me olvida algo que me dijiste. Y te lo tengo que decir. Yo creo que, no recuerdo la línea aérea que trabajaste, pero fue en Nueva York, si no me equivoco. Me enviaste una foto, algo pasó con el avión, no me acuerdo y se quemó. Y hiciste un trabajo gigantesco de sheet metal. Yo vi la foto y son cosas que yo acepto, ¿verdad? Lo que soy bueno y lo que soy malo. A mí no me gusta ni que me hablen de sheet metal. Por eso yo digo que esas personas son, ¿verdad?, artesanos. Porque tienen una habilidad en las manos, como Rolando. Es increíble. Sí. Pero sí, tú trabajaste ese avión y me acuerdo que nos enviaste fotos. Sí, trabajé ese avión. En realidad fue con la ayuda de la gente de Boeing, que fueron allí. Que esa gente sí que son artesanos, pero sí, tuve la oportunidad. Eso fue con GoJet. Cuando yo llego a Nueva York con GoJet, de verdad tuve el privilegio. Y esto fue por cosas que pasan, ¿verdad? Cuando tú estás trabajando, hay veces que a veces es mejor quedarse calladito, ¿verdad? Sí. Y hacer tu trabajo y ya, pero hay veces que te toca pues hacer, ¿verdad? Un step up. Exacto. Y en GoJet trabajaba lo que es La Guardia y JFK, ambos, ¿verdad? Ellos lo que tenían era, y tenían contrato con Delta Connection, unos aviones de United también, y obviamente con Eagle. ¿Qué pasa? Obviamente ya yo había trabajado con American Eagle y tenía experiencia con ellos, y me mandan de La Guardia a verificar un accidente que hubo en JFK. ¿Y de qué fue el accidente? Sí, cuando eso, y mi jefe pues me dice, solo no tengo más nadie, la persona que se supone que siempre iba, no tengo más nadie, y me dijeron que tú más o menos pues tienes experiencia en eso, me da el kit y me voy. Y llegué como para atrás, como a la hora, y él se quedó en shock y me dice, ¿ya tú terminaste? Y yo, sí, y pues aquí está todo, le di la información con todo. Tú sabes que antes a ti te enseñaban hasta cómo hacer un engineering order, sí, cómo hacer planos, cómo hacerle, o sea, esas eran cosas que tú aprendías en la escuela. Exacto. Ahora, lamentablemente, eso hay gente que lo hace. Exacto. Y entonces, pues, no se enseña. Pues esa enseñanza yo sí la tuve. No es que soy la mejor, pero sí tenía mi idea básica. Y esa es la idea, que tengo mi idea básica. Claro. Y llego, le doy todo. Desde ese día, René, todos los accidentes de la compañía, adivina a quién le tocaban. A ti. Yo viajé mucho con ellos, porque cada accidente que había, ese señor lo que hacía era enviarme a mí. Y eso que pasó fue en Canadá. Yo estaba en Puerto Rico, mi día libre. Y él me llama desde Nueva York y me dice, necesito que te montes en un avión porque hubo un accidente bien feo en Canadá y quiero que vayas para allá. Y yo tuve que soltar lo que tenía para irme para Canadá, y cuando llegué allí fue que en una nevada, bueno, allá estaba frío para esa época allá, y le tenían conectado un GPU, el GPU tuvo un incendio, ¿verdad? En el plug, y se quemó el avión, se quemó esa parte del avión. Ahora recuerdo, me habías comentado que había sido en el área. Correcto. Y cuando llego allí, pues ya está la gente de la Boeing, obviamente era un daño grandísimo estructural, ellos tenían que estar. Y entonces, pues ya llegó un inspector también de la compañía, y entre todos, pues empezamos a hacer el trabajo. Y sí, fue un trabajo retador,
Ajá. Fueron 2 semanas que estuvimos allí. Y aparte de eso, fueron muchas cosas más que hubo que hacer, que no hay fotos, pero Sí. hubo que hacer muchísimas cosas más y fue bien, bien interesante empezar desde cero prácticamente a reparar ese avión, porque prácticamente hubo que reparar ese nose completo. Prácticamente lo que era el rhythm y todo eso, costillas, todo. Sí. Así que créanme que fue tremenda experiencia. Fue tremenda experiencia, exacto. Sí. Ahora que mencionas que viajaste a Canadá, para que la gente sepa, mucha gente sabe que cuando se trabaja en línea aérea, pues a veces no es donde uno reside. Sigues haciendo lo que le llamamos commute, ¿verdad? Tú trabajas en Florida y vives en Puerto Rico. Sí, ya son más de 10 años. Más de 10 años. Lo que pasa es que, pues, lamentablemente, todo el mundo sabe, pues, que Eagle en el 2013, pues, cerró la base, ¿verdad? Ajá. Y yo me moví con ellos a Nueva York por un tiempo bien corto, pues, porque mi papá después de eso se enfermó y lamentablemente, pues, tuve que tomar la decisión de renunciar. Okay. Y entonces irme a Puerto Rico. Pero el commute, después de eso, yo estuve solamente 4 años en Puerto Rico trabajando en KPR y en Seabourn. Okay. Y después vuelvo otra vez a Nueva York. Son más de 10 años haciendo commute. Exacto. Es bien difícil. Es difícil. Yo sé que es difícil y te hago una pregunta porque no todo es fácil. Y yo recuerdo que no solamente es lo difícil de hacer el commute, porque se huele stand-by. A veces las personas piensan, porque cuando trabajan en una línea aérea, te montas en un asiento y te vas, y no es así, es una parte bastante difícil, es un sacrificio. Y lo que me viene a la mente es, tuviste en el tiempo de COVID sola, pasaste el COVID sola, y eso lo pasan muchos empleados de línea aérea, no solamente mecánicos, pueden ser hasta flight attendant, pueden ser pilotos. No es fácil esta vida, pero es bueno y uno continúa en este trabajo. Yo creo que lo más gratificante es, ¿verdad? Dependiendo de todos somos un mundo, y entramos pues a esta profesión por diferentes razones. Por lo menos lo que yo me llevo de todo esto, y hay veces que también digo, no, hasta aquí, ya, me voy a montar mi propio negocio, no sé, siempre uno tiene esos pensamientos, ¿verdad? Porque es que verdaderamente es agotador. Es difícil, es agotador, obviamente porque tú quieres estar yo soy de esas personas raras que yo quisiera estar en Puerto Rico. Claro. He vivido en un cierto número de lugares, no me puedo quejar, he tenido amistades hermosas, he conocido mucha gente, pero siempre mi idea siempre es volver a Puerto Rico. Claro. Es difícil, pero no me arrepiento, porque he conocido tanta gente, tantas culturas diferentes. Sí. O sea, yo prácticamente viajé casi todo el Caribe. Exacto. Y te puedo decir que viví en muchas islas, entre Puerto Rico y esas islas. Y lo que me llevo es gente, historias de personas, historias de superación, unas experiencias de verdad sumamente gratificantes y enriquecedoras, porque tú no creces solamente como profesional, tú creces como ser humano, como persona. Y de verdad que le sacas tanto a esto, tanto provecho, que son más son más los pros que los contras. Y entonces, pues eso balancea, ¿verdad? La situación. Si volvemos atrás, cuando tú empiezas en esto, y eso se lo agradezco al señor López, primer día de escuela. Sí. Si usted decidió estudiar esto, le digo que esta es la profesión más difícil. Sí. Y no voy a utilizar las palabras que dijo porque a veces son muy fuertes. Es cierto. Es cierto. Usted está en la profesión más difícil, así que olvídense de cumpleaños, de Navidades, de bodas, de entierros, literal, o sea, todo eso. Y es real. Me llevaste a un recuerdo, fíjate, no es algo planificado, es que me llevaste a un buen recuerdo. Cuando yo estudié, el tiempo que estuve en la Miguel Such, y yo llegué, yo salí de high school para esa escuela y encontré que eran bien fuertes. Esos dos maestros, los tres maestros, era López, para mi tiempo fue López, William González y, ay Dios mío, el otro señor, ya mismo se me recuerdo, te digo el nombre. No, ¿era Toast? No. Perdón, Toast, ese mismo, José M. Sí. El primer, me llevaste a un punto en que me llevas a dos lugares. El número uno, me dieron miedo,
porque yo no había estudiado con unas personas bien fuertes, yo de verdad que pensé que yo hago aquí, pero es la experiencia que ya ellos tenían. Después de viejo tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque ellos pasaban alrededor de la silla, tanto William, calladamente él pasaba, te analizaba y le decía a las personas en ese momento, tienes que dejar las drogas. Y eso a mí me impactó. Y él sabía, ya con mirar a las personas, él sabía. Y nos decía allí mismo, fulano, fulano y fulano, lamentablemente no van a terminar este curso porque la vida que ellos llevan es totalmente diferente y no van a poder entrar en el campo de la aviación. Y yo mismo decía, este tipo está loco, pero no. La pegaba, la cosa es que la pegaba. Y lo que me lleva a decirles que es un buen mensaje hoy en día y por eso también yo hago esto. Y es que para poder, ¿verdad?, entrar a este campo de la aviación hay que estar bien clean y no podemos, ¿verdad?, ningún muchacho, yo pienso mucho en la juventud, porque hay personas que deciden estudiar en este campo, para este campo de la aviación ya cuando son mayores, tienen 40 hasta 50 años, y si estás en ese mundo, mejor ni pienses en la aviación porque lo que vas a hacer es frustrarte tú mismo, fracasar tú mismo por llevar un vicio como ese. Y claro que sí. Pregunta que te quería hacer, y yo creo que con esto ya pues básicamente terminamos. ¿Qué tú le recomiendas a la juventud, especialmente a las mujeres, para que sigan adelante y cumplir sus metas en la aviación? Que hoy que te están viendo aquí, ellas puedan utilizarte como una herramienta de, como te dije anteriormente, si ella lo logró y puede trabajar como mecánico de aviación, ¿por qué yo no? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es que tú sientas, verdad, aquí humildemente y de corazón decirles a todas esas personas que te están viendo? Sí, yo creo que lo más importante es que una vez tú tomas la decisión, es tener la consistencia y enfocarte. Exacto. Enfocarte en esa meta, ¿verdad? Sí. Siempre hay obstáculos. Siempre hay obstáculos. Siempre los van a ver, siempre hay situaciones. Exacto. Las situaciones no se van a acabar nunca, nunca. Pero es uno tener, ¿verdad?, el temperamento y tener la paciencia para poder trabajar con esa situación. Correcto. Somos humanos, hay veces que, ¿verdad?, se nos presentan situaciones que, como te dije anteriormente, yo también he dicho, me voy a quitar, voy a tirar los guantes y de momento no. Porque son simplemente etapas que pasan, ¿verdad?, por nuestra mente y por situaciones, pero tenemos la fortaleza, cada uno sabe la fortaleza que tiene adentro y todos tenemos la fortaleza para seguir adelante. Claro, y obviamente también unirse. Somos bien poquitas mujeres a veces donde trabajamos. Y por lo menos lo que sí yo he aprendido y me gusta mucho, cuando específicamente estuve en la guardia, siempre que yo trato de trabajo con otras mujeres, trato de mantener un tipo de unión. Exacto. ¿Por qué? Porque como somos bien poquitas, al tú unirte con esas otras velas féminas, por lo menos pues tienes con quien compartir experiencias, con quien hablar. Claro. Y entonces, pues, ¿verdad?, llegar a si en algún momento tienes una situación, esa otra persona te da luz en qué es lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y simple y sencillamente no desenfocarte de cuál es tu meta y seguir hacia adelante y no estancarse. Uno no se puede conformar, uno tiene que seguir adelante y seguir hacia arriba. Y aprendiendo, porque yo llevo 33, 34 años ya en esto, empecé bien joven a los 18 años y jamás yo me siento como decir yo lo sé todo. O sea, mira, yo te digo que yo llevo muchos años y tú ves mi resumen y quizás puedes pensar que yo soy de la NASA. Hay muchas cosas que me faltan por aprender, hay muchas cosas que no sé. Hay días que meto la pata, tú sabes, y tengo que ver cómo resuelvo la situación. Pero lo más importante es que, mira, tú te tienes que mantener en algo bien importante. A ti te dan unos manuales. Todo está escrito. Si lo que tú hiciste no funcionó, pero tú lo hiciste desde el manual, pues el manual no funcionó, no fuiste tú. Exacto, es correcto. Así que es bien importante seguir las reglas, seguir los manuales. Todo está escrito, todo está dado. Y lo demás, pues tú lo puedes hacer poco a poco. Y yo pienso también que hay que ser siempre bien humilde. No, claro. No importa, estés en General Aviation o llegaste ya, como lo dice, ¿verdad? Cuando dice llegaste a las grandes ligas, es importante siempre ser bien humilde y ayudar al que está al lado. La razón por la que tú estás aquí hoy, ¿verdad? Y que yo llevo
mucho tiempo diciéndote, tú verás, algún día yo voy a hacer este invento del podcast para llevar un mensaje de lo que es esto de la mecánica de aviación como tal y un mensaje a la juventud de que, ¿verdad?, no se pierdan. Muchos saben que yo perdí un hijo y quiero ayudar a los demás. Pero es importante ver que ayudándonos los unos a los otros, como tú mencionaste ahorita, podemos llegar más lejos. Y esa es la razón, como te comenté, que estás aquí. En los años que trabajé contigo, tú ayudaste a una persona que tenía cáncer. Y lo vi yo con mis ojos. Yo no hablo muchas veces, pero veo. Ayudaste también mucho a Germán, ¿sabes? Hoy en día él es una persona mucho más mayor que nosotros. Pero yo veo en las fotos, veo lo que tú haces. Y yo soy de las personas que pienso, ayudando sin esperar nada a cambio, recibe mucho más. Y Dios no te va a dejar nunca sola. Aprovecho el momento también para decir que no se olviden de accesar nuestra página online para, ¿verdad?, si están interesados en comprar la gorra, el palcho de Aviadores del Caribe, los stickers de Aviadores del Caribe. Gracias, Sol. De hecho, ahora que me enseñas eso, tu camisa está, ¿cómo se dice?, en ruta. Y aparte de eso, como fuiste seleccionada para lo del Aviador del Caribe del mes, pero en este mes pasado de mayo, como fue el día del mecánico de aviación, tanto tú como Rolando Navarro pues van a recibir un regalo aparte próximamente en el correo. Espero que les guste tanto a él como a ti. Gracias. Nos pueden contactar también en el email por ahora de aviadoresdelcaribe@gmail.com. Pueden visitarnos en Twitter, en Aviadores del Car, y en Facebook, en Aviadores del Caribe. Sol, muchas gracias por haber estado aquí, por tu tiempo y por demostrar lo que tú has hecho a otras personas, para que esas personas también se motiven y sigan hacia adelante y tengan la visión de que pueden cumplir su meta. Así que mi nombre es Enrique René Asensio, soy piloto, soy mecánico de aviación, trabajo como mecánico de aviación por los pasados 34 años y espero poder continuar llevando este mensaje a otras personas, invitando también pronto a otras personas que están en este campo de la aviación en diferentes posiciones. Muchas gracias, Sol, y gracias. nos vemos pronto. ¿Okay? Así sea. Okay. Cuídate mucho.